Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a la organización en nombre de la Agencia Estatal de Meteorología. Yo soy Pello, soy el delegado aquí en la Comunidad Foral de Navarra. Y bueno, muy brevemente, porque sé que andamos además mal de tiempo, os voy a comentar algunos resultados al respecto de esto. En primer lugar, pues hablaré un poco de la red de radares meteorológicos que tenemos en AEMET y cómo nos sirve para construir volúmenes polares de datos que nos sirven para monitorizar un tipo de tormentas que denominamos severas. Este estudio lo hemos restringido al noreste de la península ibérica. Bueno, sistemas de teledetección de AEMET y entre ellos la red de radares. Sistemas de teledetección tenemos por un lado los satélites, nos lo ha contado ahora Pilar, tenemos también detectores de descargas eléctricas. Posteriormente pasaré a hablar de lo que es la convección severa, que son tormentas con capacidad de generar pues, efectos muy adversos en superficie, ¿no? Como en forma de precipitaciones de alta intensidad, a menudo de carácter torrencial, en forma de vientos muy intensos, huracanados incluso, en forma de granizo de gran tamaño o incluso en algunas ocasiones en forma de tornados. Y luego pasaré un poco a lo que es la esencia de la contribución al Congreso, lo que es la construcción de una climatología, de una estadística a largo plazo, aunque tenemos poquitos años, pero una estadística al fin y al cabo de una de las variables que medimos con los radares, que es la reflectividad. Como he dicho antes, limitada a el alcance del radar regional de Zaragoza, que cubre buena parte del noreste de la península, que es la zona, no lo he dicho hasta ahora, pero es la zona donde tienen lugar a nivel estatal el mayor número de tormentas severas y eventos convectivos de alto impacto. Los sistemas de teledetección de AEMET, por un lado tenemos los satélites no son nuestros, están explotados y puestos en operación por otro organismo a nivel europeo, que es EUMETSAT, del que se habló también esta mañana. Tenemos fundamentalmente los satélites geoestacionarios. Aquí está el Meteosat de segunda generación, al que se refería Pilar anteriormente, con su instrumento primario, el SEVIRI, que es un radiómetro que trabaja en 12 bandas de absorción en rangos espectrales del infrarrojo y del visible. Tenemos también, lo acabamos de ver, de igual modo, los satélites polares. En el caso de los satélites geoestacionarios, como Meteosat, pues bueno, tienen buena cobertura sobre esta región del planeta. Pero también tenemos la teledetección terrestre, que, bueno, aunque no tenga un alcance espacial como un satélite geoestacionario, pues tiene mayor resolución. En el caso de los detectores de descargas eléctricas, que son sistemas pasivos de teledetección, pues podemos geolocalizar los rayos, tanto los rayos nube-nube como los rayos nube-tierra, con una precisión de pocos metros o decenas de metros. En el caso de los radares meteorológicos, nuestros protagonistas, pues bueno, la resolución es algo menor, del orden de 1 kilómetro. Quizás os parece que es una resolución baja, pero para nosotros, para los meteorólogos, estamos hablando ya de altas resoluciones. Ahí veis uno de los radares de AEMET, en concreto estáis viendo el radomo y la torre. Dentro de ese radomo estaría una antena parabólica que lo que hace es girar en azimut y explorar la atmósfera, ¿no? en distintas inclinaciones, en distintas elevaciones. Aquí tenéis otra foto de un radar y esto es básicamente lo que hace el radar meteorológico. Emite un haz, un pulso de energía en el rango de las microondas, de manera que cuando ese haz encuentra un núcleo de reflectividad, como pueden ser las gotas de lluvia que se están generando en una nube, o los copos de nieve o el granizo, pues sufre un efecto de retrodispersión y esa energía es devuelta a la antena emisora. Importante, el radar detecta gotas de lluvia, no de nube. El alcance está limitado, en nuestro caso actual, a 240 kilómetros. Podemos estimar la intensidad de precipitación gracias al radar.
y estas son las resoluciones espaciotemporales con las que contamos. Trabajamos en banda C, la frecuencia de operación es 5,6 GHz, el ancho de haz del lóbulo principal 0,92 grados. Y bueno, aquí veis también un esquema, ¿no?, de lo que está sucediendo. Se manda el haz con una cierta longitud de onda y esa longitud de onda, bueno, ese haz es retrodispersado. En función de la potencia retrodispersada tenemos una de las magnitudes que medimos, que es la reflectividad, y en función de el desplazamiento de la frecuencia emitida también podemos determinar la velocidad de los blancos, ¿no?, la velocidad de los ecos de radar. Esta sería la cobertura de nuestra red actual, de la red de AEMET. Tenemos actualmente 15 radares en operación, 13 de ellos en la península. Estamos además ahora en un proceso de modernizar la red, de instalar nuevos radares con nuevas funcionalidades como la polarización dual, que permitirá en principio estimar mejor el tamaño de las gotas y con ello la intensidad y la acumulación de precipitación en superficie. Esto sería una imagen de el mosaico de todos nuestros radares. Aquí veis, bueno, un frente de lluvia entrando por el Atlántico, una situación muy habitual desde el punto de vista meteorológico. No debemos olvidar, por otro lado, que bueno, utilizar el radar pues, bueno, precisa de entrenamiento, precisa de experiencia. Las mediciones en radar tienen muchas limitaciones, por ejemplo, ecos de origen no meteorológico, aerogeneradores, insectos, ecos de tierra, cuando, por ejemplo, tenemos condiciones de inversión térmica cerca de la superficie y el haz radar es curvado hacia la Tierra, de manera que al final lo que estamos viendo es la propia superficie. Y luego tenemos también, bueno, pues efectos de propagación anómala, obstáculos orográficos, en fin, una serie de limitaciones, ¿no? Esto sería para cada una de las inclinaciones cómo se va curvando el haz radar con la altura. Esto en principio depende del índice de refracción del aire, que a su vez es función de la densidad del aire y a su vez de la temperatura y de la presión, pero lo que quiero que veáis es que poco a poco se va alejando de la superficie, ¿no?, el haz del radar. Esto es un perfil vertical de reflectividad que lo que nos da es un poco la evolución en la vertical de la reflectividad. Esto es teórico, pero ahí veis un salto que existe, ¿no?, que tiene lugar cuando las partículas de precipitación pasan de estar en forma líquida a forma sólida. Se produce un aumento súbito de reflectividad, ¿no? Y esto sería un poco lo que buscamos los meteorólogos con los radares, ¿no? Buscamos explorar las nubes y cuánta precipitación potencialmente puede caer de las nubes hasta la superficie. Bueno, os decía al principio que nos interesa en este caso ver a través de nuestros productos y de nuestros radares, ver propiedades de las tormentas que llamamos severas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, esto es una exploración real del radar de Zaragoza. Veis aquí abajo, ¿no?, una escala de colores, desde colores fríos que indican bajas reflectividades, esto quiere decir que los núcleos son pequeños, hasta colores más cálidos. Cuando entramos en el orden de 45, 50, 60, incluso 70 decibelios, tenemos grandes blancos de reflectividad radar y por ende partículas grandes de precipitación. Son las que pueden causar esos efectos severos a los que me refería al principio. Aquí tenéis bueno, lo que los meteorólogos llamamos una supercélula, es una forma de tormenta que, bueno, puede dejar, entre otras cosas, pues granizo de gran tamaño. Este es el granizo del que tenemos constancia en Navarra, que tiene mayor tamaño, aproximadamente 5 centímetros, lo que llamamos granizo extremadamente severo. Aquí tenéis otra supercélula, otra de estas estructuras convectivas, el 4 de julio del 2018, que fue capaz de hacer esto. Provocó un tornado aquí cerquita entre las provincias de Álava y de Navarra. Y bueno, pues dejó a su paso ese tornado, pues bueno, un reguero, ¿no?, de destrucción. En este caso, por suerte, sus efectos solo se
solo se restringieron a un hayedo, ¿no? Pero bueno, para tirar árboles de 20-30 metros, pues os imagináis, ¿no?, que la fuerza del tornado pues, fue muy considerable, ¿no? Pasando un poco al objeto, ¿no?, de esta contribución, os decía que hemos analizado imágenes como la que acabáis de ver, pero de manera masiva. Hemos analizado más de 300.000 imágenes del radar de Zaragoza entre los años 2008 y 2019, gracias a un algoritmo de análisis de imágenes. Esto nos permite, como decía al principio, tener una serie temporal y establecer una climatología. El objetivo es exactamente este, buscar esas celdas convectivas, delimitarlas, sumar las intensidades de reflectividad. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de una tormenta muy severa en la zona de Lérida. De hecho, es la tormenta, ¿no?, que en base a este estudio nos da mayores niveles de reflectividad acumulados, ¿no?, en el conjunto de la tormenta. Como decía antes, con esa estadística lo que hacemos es sumar valores de reflectividad y después generamos un grid regular de 5 kilómetros de paso de malla por medio de un kriging, de tal manera que somos capaces de asociar a cada punto de grid todas las intensidades de las células convectivas cuyos centroides son más próximos a ese punto de grid. No deja de ser un sumatorio, ¿no?, a largo plazo, ¿no? Con eso que conseguimos una distribución espacial de reflectividades a gran escala, y paso a continuación a mostraros algunos resultados. Esto sería el resultado total cuando hemos sumado las reflectividades de todas las células convectivas. ¿Y qué vemos? Bueno, pues vemos dentro de una escala arbitraria, sin sentido físico, pero vemos que tenemos altos valores de reflectividad en las zonas que, bueno, a nivel convectivo y de procesos de formación de tormentas, pues son más activas, no solo en el cuadrante noreste de la península, sino a nivel estatal, la zona de la Ibérica turolense y castellonense, y por otro lado zonas del Prepirineo de Cataluña. También vemos otros máximos, por ejemplo, en las comarcas del Sobrarbe, Ribagorza, en la zona del Prepirineo ostense, aquí en Navarra, en la zona sur, en la ribera, en zonas como las Cinco Villas. Podemos identificar también bloqueos montañosos, lo que os decía al principio. Aquí tenemos una zona, ¿no?, que parece que nos falta reflectividad, y no es casualidad que justo ahí hay una sierra, la Sierra de Guara, que bloquea en parte algunas de las exploraciones en los ángulos de elevación más bajas. Lo mismo sucedería a sotavento de los grandes macizos montañosos del Pirineo, ¿no?, como Monte Perdido o Maladetas. Este mapa que acaba de salir es un mapa también que se refiere a una climatología, pero no de reflectividad, sino de descargas eléctricas. La han elaborado unos compañeros y, bueno, viene a verse pues una distribución similar, como sería de esperar, ¿no? Podemos hacer también una estratificación estacional, ver cómo se comporta, ¿no?, esta climatología que hemos construido en distintas estaciones del año, ¿no? Tenemos arriba la primavera, donde, por ejemplo, en el caso de Navarra, lo que mejor conozco yo, pues tenemos valores más altos en la zona oeste que en la zona pirenaica. Y, bueno, esto particularmente no me sorprende, tenemos más tormentas de granizo en primavera en toda la zona oeste y suroeste, ¿no? En el caso del verano, pues bueno, ya veis que es la estación, ¿no?, que domina la actividad convectiva, no solo en el cuadrante nororiental, sino en toda la península, y reproduce muy bien la distribución que acabáis de ver para el conjunto del año. En el caso del otoño sucede una cosa curiosa, ¿no? Empieza a emerger un máximo secundario en la zona del Mar Balear, en la costa de Tarragona, ¿no?, aproximadamente entre la provincia de Barcelona y la zona del delta del Ebro, y eso, bueno, pues está muy asociado a una actividad convectiva más puramente de un clima de levante, ¿no? Ya sabéis que las tormentas más fuertes en esa zona pues se dan normalmente en otoño. Bueno, para ir acabando con este estudio, bueno, pues podemos hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos correlacionar ya no espacialmente, sino a nivel temporal, distintas imágenes de radar,
pues podemos ver, por ejemplo, trayectorias que las tormentas suelen seguir. Este tipo de tormentas, las tormentas severas, no lo he dicho hasta ahora, pero tienen tendencia a organizarse. Eso quiere decir que se forman en base a unas condiciones del entorno atmosférico determinadas y se mueven según trayectorias rectilíneas, ¿no? Pues eso lo podemos analizar gracias a este tipo de análisis, ¿no? Lo que os comentaba ahora, ¿no? De ese máximo secundario en la zona del Cabo de Tortosa. Se podría visualizar también la evolución temporal de esta variable que hemos construido a lo largo de los años, ¿no? Llevamos pocos años, 11 años para una climatología es muy poquito, pero se ve, por ejemplo, como el año 2014 creo que fue, pues bueno, presenta ahí un máximo. El año 2018 no ha entrado aquí en esta evolución temporal, pero probablemente daría todavía un valor más alto. Y para ir finalizando, a modo de conclusiones, bueno, pues las podríamos resumir básicamente en dos. La primera de ellas es que este tipo de análisis, pues bueno, son útiles para nuestros predictores, que, bueno, entre sus cometidos está el de hacer una vigilancia y seguimiento de estructuras convectivas con alto impacto en superficie. Esto, como digo, pues es una herramienta fundamental para nuestros predictores. También se podrían extender, ¿no?, estos estudios a otros, al área de alcance de otros de nuestros radares, pero sobre todo, a modo de conclusión, en forma de outlook o a modo propositivo, pues bueno, aquí se nos abre una puerta, ¿no?, y creo que hay un gran recorrido, ¿no?, en cuanto a combinar este tipo de datos de reflectividad bien con otro tipo de datos de teledetección, sean de índole meteorológico o de otro tipo, incluso información del terreno y sobre todo, ¿no?, en el marco en el que estamos ahora, ¿no?, de análisis masivo de datos a gran escala mediante herramientas de aprendizaje automático, pues yo creo que bueno, se pueden abrir, ¿no?, nuevas líneas. Espero que este congreso, pues bueno, nos ayude a ello. Y nada más, muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de palabras. Sí, una pregunta. El tema de la breakband afecta muchísimo la estimación de la intensidad, ¿no?, porque hay este pico de reflectividad. Cuando hay fenómenos con desarrollo, digamos, vertical, y también en tema de temperatura, imagino que la breakband es mucho más difícil de identificarla, ¿no? Y ¿cómo afecta más en estos tipos de células que veis vosotros o se puede solucionar de una forma? La banda brillante fundamentalmente afecta a los sistemas de precipitación invernales. De hecho, es muy típico aquí en el norte de la península, cuando entra una bolsa de aire frío y viene muy cargada de humedad, que si vemos la imagen del radar se ve perfectamente, ¿no?, un anillo que es la banda brillante. Claro, las isoceros están bajas, están cerca de la superficie. Las exploraciones más bajas del radar capturan muy bien, ¿no?, la banda brillante. En el caso de lluvias cálidas o de tormentas severas o fenómenos convectivos, ¿no?, muy súbitos, la verdad es que, bueno, hacemos la corrección por perfil vertical de reflectividad, pero en principio no debe tener tanta importancia este efecto. Es decir, no te puedo decir hasta qué punto, hasta qué grado es importante, pero claro, las isoceros en verano están mucho más altas y probablemente, ¿no?, su efecto sea menor, y aparte está corregido, como digo, ¿no? Puede ser también que no hay un perfil de temperatura tan definido, por lo cual hay el pasaje de los cero en un punto y se mezcla un poco, ¿no?, porque hay la formación vertical, quizás eso, ¿no? Exacto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como habías dicho, de posibles aplicaciones del radar, aparte de lo que es la predicción y la vigilancia, cuando vas acumulando imágenes es como si construyeras imágenes de precipitación, entiendo, ¿no?
Sí, sí, es un producto exacto. de precipitación más que Exacto, de podéis... hecho tenemos desarrollados, bueno, tanto como ha comentado Pilar antes, ¿no? En el marco del SAF Nowcasting, pero también utilizando exclusivamente imágenes de radar, tenemos estimaciones de precipitación, también cruzando con datos de pluviometría en Sí, superficie. De hecho, hay un lo decía en póster. el sentido de qué fiabilidad le das tú respecto a lo que podría ser una imagen de Kriging obtenida a partir de datos en estación comparada con una imagen radar. ¿Hay alguna ventaja, hay algún inconveniente? Sí, sí, no, por supuesto que la hay, pero cada... depende mucho del tipo de sistema de precipitación. Si tenemos, por ejemplo, un frente con precipitaciones estratiformes no muy intensas y generalizadas, muy bien repartidas, si tenemos una red de pluviometría suficientemente densa, con seguridad un Kriging de este tipo de medidas de superficie va a dar mejores resultados que una estimación de precipitación basada en radar. Pero si tenemos fenómenos convectivos como los que he mostrado, desde luego que el radar es una ayuda inestimable. Primero, porque seguramente el radar va a ver bien la estructura convectiva, a no ser que haya una fuerte atenuación, otra tormenta que se haya puesto justo en medio, o a no ser que tengas justo un pluviómetro colocado donde está descargando la máxima intensidad de la tormenta. No suele ser el caso. Entonces, las estimaciones de precipitación basadas en radar para convección severa, la verdad es que, bueno, te puedo hablar un poco en base a mi experiencia, pero pueden llegar a dar muy buenos resultados. Si hay granizo de por medio, la cosa se complica. Claro, el granizo da fuerte señal de reflectividad, pero puede no dejar mucha precipitación en superficie, o si la da en forma de piedra de gran tamaño que los pluviómetros prácticamente ni llegan a detectar, ¿no? Vale, gracias. Bueno, pues gracias por tu participación y aquí concluimos la sesión de atmósfera, meteorología y clima. Gracias a todos.